El tema para esta tarde, el camino que lleva a la honra. Amén. El camino que lleva a la honra. Daniel capítulo 3, versículos 28 al 30. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Bendito Señor y Dios nuestro Padre, gracias por tu palabra, porque la enseñanza es lámpara y el mandamiento es luz. Gracias porque tenemos tu bendita palabra para edificarnos, para exhortarnos, para consolarnos. Obra con poder en nuestra vida por medio de ella y del mover de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, y que tu propósito se cumpla para la gloria de tu nombre en tu pueblo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Siéntese, hermano, por favor. ¿Quién no quisiera que su vida tuviera favores, bendiciones, honra? Yo creo que es una aspiración de la mayoría de los hombres. Y muchos hombres buscan la honra, pero por caminos diferentes de los que enseña la Escritura. Algunos buscan la honra en la acumulación de bienes, otros buscan la honra en los estudios, en el conocimiento, la fama, en el desarrollo de algún talento. Pero hay un camino, amados hermanos, que la palabra de Dios nos muestra, que nos lleva seguro a la honra, a que nuestra vida sea honrada, a que nuestra vida sea bendecida. Quizá algunos están buscando eso, o quizá otros no lo busquen, pero quiero decirle que de cualquier forma, cuando nosotros nos apegamos a lo que la palabra de Dios nos dice, aunque nosotros no vayamos en busca de la honra va a llegar a nuestras vidas. Hay quienes se proponen alcanzarla, decíamos, por otros caminos y la alcanzan, la honra que da el mundo, la honra que dan los hombres. Pero hay una honra magnífica, hay una honra superior que es la que viene de Dios. Y es la que nosotros debemos de buscar, que Dios honre nuestra vida, que Dios exalte nuestra vida, que Dios bendiga nuestra vida. Pero le digo, si usted dijera en su corazón: hermano, yo no busco eso, yo solamente quiero servir a mi Dios, yo solamente quiero agradarle, yo solamente quiero obedecerle por encima de todo, quiero decirle que si esa es la aspiración de su corazón, necesariamente al final de su vida usted obtendrá honra, como la honra que recibieron Sadrac, Mesac y Abednego. Esta porción de la Escritura que hemos leído nos lleva al fin de esta historia, de este capítulo en la historia de estos hombres judíos. Aquí se habla de que el rey los proclama a ellos y a su Dios. Aquí se habla de que ellos reciben bendiciones y son engrandecidos en una tierra extranjera. Pero para llegar a ese punto tuvieron que pasar por un camino que les llevó a recibir esa honra, un camino que no fue fácil. Y lo resume, todo lo que se escribe en el capítulo 3 del libro de Daniel, el mismo Nabucodonosor lo resume en el versículo 28. Dice, por ejemplo: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. ¿Cuál era el edicto del rey?
el capítulo 3 dice que Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua. Y llegó el día que la estatua quedó terminada. Y él mandó traer a todos los gobernadores de Babilonia, todos los gobernantes, a los sátrapas, los mandó traer y iba a ser la dedicación de la estatua. Y se promulgó la siguiente ley, que cuando sonaran los instrumentos musicales, todos los que oyeran la música al momento se postraran y adoraran la estatua que Nabucodonosor había mandado hacer. Y que quien no obedeciera a esa ley sería arrojado al horno de fuego ardiendo. Esa era la ley. Ese fue el edicto del rey. ¿Qué fue lo que hicieron estos varones judíos? Sadrach, Mesach y Abednego, dice aquí, por labios de Nabucodonosor, dice, no cumplieron el edicto del rey. No cumplieron. Hubo unos hombres que estaban celosos de ellos, que les envidiaban, y esos fueron los que llevaron la noticia, ¿verdad? Mira, hay unos que no hacen como tú dijiste, ¿eh? Hay unos que no hacen como tú dijiste. Y fueron mandados traer. ¿Es verdad que ustedes no hacen esto? ¿Es verdad que ustedes no honran la estatua que yo hice? ¿Qué Dios será el que os libre de mi mano? Y ellos dijeron, respecto a este asunto no tenemos por qué contestarte. Nuestra respuesta está allí. No nos postraremos. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, y del horno de fuego ardiendo nos librará. Y si así no fuere, tampoco nos postraremos. Entonces el rey se enojó y dice que mandó calentar 7 veces más el horno de fuego ardiendo. Y estos hombres fueron arrojados atados. Era tanta la intensidad del calor del fuego que dice la escritura que los arrojaron, por acercarse al horno, arrojarlos, ellos fueron alcanzados por el fuego y fueron quemados. Pero estos 3 cayeron dentro del horno, atados, a merced del fuego. Pero de pronto sucede algo extraordinario. Nabucodonosor ve algo que lo asombra y que lo espanta. Se levanta, dice, ¿qué no fueron 3? ¿Y qué no estaban atados? ¿Por qué yo veo 4 y que andan libremente allí sin que el fuego les haga ningún daño? ¿Y por qué el 4 es semejante a hijo de los dioses? Fue extraordinaria la forma en que Dios los libró, ¿verdad? Fíjese hasta dónde los llevó el Señor, ¿eh? El Señor no los libró de que fueran arrojados al horno de fuego. Efectivamente los arrojaron. Efectivamente lo calentaron más. Vino sobre ellos el ardor del enojo de Nabucodonosor. Dios no los libró de eso que hizo él. Pero cuando estaban dentro del horno de fuego les mostró que estaba con ellos, ¿verdad? Estaba con ellos, cumpliendo esa palabra que dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estoy contigo. Aleluya. Cuando estos son sacados de allí, dice el verso 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Fíjese cómo ya cambiaban las palabras, ¿verdad? Cómo cambiaban ya las expresiones. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron. ¿De dónde salieron? De en medio del fuego. Salieron de en medio del fuego. Aleluya. A veces nuestra fe va a ser probada así. Vamos a enfrentar circunstancias bien difíciles, pero ahí tendremos que mostrar lo que mostraron estos hombres. Mostraron firmeza, mostraron fidelidad a Dios, mostraron valor, mostraron confianza. Aleluya. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que mostrar también en las situaciones difíciles. Y si la voluntad de Dios es que pasemos por el fuego, pues pasaremos por el fuego, pero saldremos de en medio del fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso será una honra que Dios nos dará. Fíjese qué mayor honra
¿Cuál hubiera sido una honra mejor que esta? Ser librado del horno de fuego, no ser arrojados ahí. No, fue mayor la honra que Dios les dio. Los arrojaron de ahí, pero de ahí salieron vivos. Dice el verso 27 que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. ¿Se imagina a todos ahí rodeándolos, examinándolos? Es que era asombroso lo que había sucedido. ¿Cómo es posible? Si los mismos que los arrojaron fueron consumidos por el fuego, y estos los estaban mirando, ¿y qué miraban? Dice el verso 27, ¿cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos? El fuego no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos. Eso es lo que hace ser íntegro delante de Dios. Esta es una expresión de honra que Dios da a los que confían en Él. El mal no tiene poder alguno sobre ti. El mal no tiene poder alguno sobre ti. Puede estar, puede pasarte, puede acontecerte, puede sucederte, pero no tiene poder alguno sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, ni siquiera olor de fuego. Qué extraordinario, ¿verdad? Alguna vez has hecho una carne asada, ¿verdad? Y estás ahí peleándote con el carbón para que encienda, y ya después de que comiste te das cuenta que todo huele a humo. Todo huele a humo. Estás como el odre al humo. Eres un ser humano ahumado. Pero estos hombres que fueron echados a un horno de fuego ardiendo con gran intensidad, ni siquiera sus ropas olían a fuego ni a humo. Alabado sea el nombre del Señor. Después de pasar esa gran prueba vienen los honores, viene el reconocimiento para ellos y para su Dios, y viene el engrandecimiento. Verso 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego. Pero mira, este camino que lleva a la honra no es fácil. El camino que lleva a la honra y al engrandecimiento tiene dificultades que tienes que enfrentar. Tenemos que mostrar en nuestro carácter cristiano firmeza. Firmeza. ¿Habrá acaso ocasiones en que tengamos que decidir qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? ¿A quiénes decidieron obedecer estos varones? A Dios. No cumplieron el edicto del rey. Esto me recuerda a otros hombres, ya en otro tiempo, en otra época, pero también parte del pueblo de Dios. Los apóstoles, ¿se acuerdan? Cuando los echaron en la cárcel pública para que ya no predicasen el evangelio, está en el libro de los Hechos. Pero un ángel los sacó de allí. Los sacó de la cárcel, y los guardias que estaban cuidando la cárcel ni cuenta se dieron. Tanto así que cuando los mandan traer, encuentran a los guardias ahí parados afuera de la cárcel, y la cárcel cerrada con toda seguridad, pero no había nadie adentro. Aleluya. Dicen, los hombres que están buscando ya no están ahí, están en la plaza y siguen predicando. Oh, se enojaron con ellos, pero dentro de su enojo había confusión, porque decían, ¿cómo, en qué va a parar esto? ¿En qué va a parar esto? Los discípulos del Señor allí también tuvieron que mostrar firmeza, fidelidad, valor, confianza. Los amenazaron, les intimaron a que ya no hablasen más en el nombre del Señor. Y es cuando ellos dicen estas palabras: juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y ellos decidieron obedecer a Dios, ¿verdad? Siguieron predicando la palabra. ¿Y qué honra recibieron estos apóstoles, Pedro y los demás? La Escritura dice qué honra recibieron. Finalmente ellos murieron en el martirio. Finalmente la mayoría de los apóstoles sí fueron, algunos traspasados a espada, otros decapitados, otros crucificados, atormentados de diferentes formas, pero ellos recibieron una honra. El libro de Apocalipsis habla de una honra muy especial que recibieron los apóstoles. Dice el apóstol Juan que la santa ciudad de Jerusalén
que tiene 12 puertas, que tiene 12 cimientos. Dice que los cimientos de la ciudad santa, que están hechos de piedras preciosas, tienen 12 nombres. Y los 12 nombres de la santa ciudad que está en el cielo corresponden a los nombres de los apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, qué honra tan hermosa le dio Dios a los suyos. Es una honra eterna. Sus nombres para siempre están en los fundamentos de la ciudad celestial. Allí están los nombres de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Con cuánta razón dice la Escritura que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto en un sentido espiritual es verdadero por causa de la doctrina, pero en un sentido literal también será verdadero, porque cuando nosotros habitemos la santa ciudad, estaremos habitando sobre un fundamento que tiene 12 cimientos con 12 nombres. ¿Qué hicieron esos 12 hombres para merecer tal honra? Lo mismo que hicieron estos 3 judíos en Babilonia. Mostraron firmeza, mostraron fidelidad, mostraron valor y mostraron confianza en Dios. Cuando uno procura y se esfuerza por tener estas virtudes en su vida cristiana, amado hermano, el fin de tu vida no puede ser otro más que el de recibir la honra de Dios. El de recibir la honra de Dios. Pero te repito, hay que mostrar firmeza para no obedecer a los hombres antes que a Dios. Mira, se avecinan tiempos difíciles. Bueno, ya llegaron para la iglesia. Hay países en el mundo en donde ya las iglesias cristianas evangélicas han recibido, por ejemplo, por poner un ejemplo, la orden de presentar matrimonios de homosexuales. Nos contaba un pastor lo que sucedió en una iglesia en Estados Unidos. Dice que estos hermanos fueron de visita a una iglesia evangélica y sentaron a los pastores en las primeras bancas, y pasó a cantar el coro de la iglesia, un coro enorme, muy hermoso, muy bien educadas las voces, muy ensayados. Pero hasta el frente del coro había un hombre que se movía un poco raro. Se movía raro y se veía raro. Y los hermanos pastores se volteaban a ver y decían: oye, eso parece. No, pues sí es. Sí. Qué extraño que el hermano lo tenga aquí en el coro y todavía lo ponen hasta adelante. No debería estar ni atrás, deberían sacar del coro a esa persona. Pues estos pastores no resistieron las ganas de cuando acaba el servicio preguntarle: hermano, ¿qué pasa aquí? Porque mira, vimos algo extraño en el coro. Sí, ya sé, dice, ya sé lo que vieron. Ya sé lo que vieron. Sí, sí es, dice. Es un homosexual. Pero ¿qué pasó? Mira, hermano, pasó muy curioso. Una noche estoy en casa y suena el teléfono y me dicen: hermano pastor, ponga por favor su televisión en el canal fulano de tal, préndalo. Y resulta que prende la televisión, ahí está un show de esos en donde pasa la gente exhibiendo sus problemas, sus dificultades. Y ahí estaba el hermano declarándose abiertamente homosexual ante toda la nación en un programa de televisión. Y entonces los hermanos de la iglesia que lo conocían dijeron: es el hermano. Sí, es el hermano. Y empezaron a llamar a la casa del pastor. Dice: pastor, ¿ya lo vio? ¿Ya lo vio? Y dice: sí, lo estoy viendo y lo estoy escuchando. Y luego aquel hombre dijo en el programa de televisión: y yo soy evangélico, yo pertenezco a una iglesia cristiana evangélica y es tal y tal y tal y está en tal lugar. Oh, los hermanos de la iglesia se sintieron tan avergonzados. Pero entonces le hablaron por teléfono, le dijeron: ¿sabe qué? Los ancianos de la iglesia quieren hablar con usted. Y lo llamaron y le dijeron: no está bien lo que usted hizo. No está bien lo que usted está haciendo. Delante de Dios esa práctica está reprobada. Bueno, este hombre fue sancionado en la iglesia a la que pertenecía, pero los demandó.
y ganó el juicio. Y las leyes obligaron al pastor y a la iglesia a reinstalarlo en el seno de la congregación y a tenerlo en el coro. No es un cuento lo que les estoy contando. Es una cosa tremenda. Es una realidad que les digo, no se avecina, ya llegó, ya está aquí. Hay pastores que han tenido que enfrentar esa situación de que les llegan 2 hombres o 2 mujeres y se quieren presentar en la iglesia cristiana y ellos dicen, no, esto no es como dice la Escritura. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y esa es la unión que Dios bendice, no otra. Pero estos van y con el amparo de la ley dicen, pues nos tienes que presentar porque la ley lo dice. Y la ley te obliga. Se acerca el tiempo en que nosotros vamos a tener que mostrar lo que mostraron Sadrach, Mesach y Abednego: firmeza, fidelidad, valor, confianza en Dios. Se acerca ese tiempo, hermanos, vamos a ser probados, como también lo fueron los apóstoles en su tiempo. Sí, la vida cristiana se va a empezar a complicar un poco más, pero esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo ya viene, ¿verdad? Dice la Escritura que se multiplicará la maldad de tal manera, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Viene una depravación que va a embestir a la iglesia, pero nosotros como cristianos tenemos que mantener una integridad, una firmeza. Si alguno de nuestros miembros pecó, sea quien sea, trátese de quien se trate y haya hecho lo que haya hecho en el pasado. Si alguno de nuestros miembros peca, tiene que recibir disciplina. No existen 2 leyes, solamente una, y es para todos. Por ejemplo, fíjese, en el caso de los ministros, cuando algún ministro del Señor falla, pierde membresía y pierde ministerio. Es sancionado. Se pierden esas 2 cosas. El creyente común pierde solamente su membresía, porque no tiene ministerio. Pero el ministro que falla pierde 2 cosas: pierde membresía y pierde ministerio. Cuando la disciplina se cumple, si es que se sujeta a una disciplina, ¿qué recupera? Membresía. Pero ministerio, no. Recupera membresía, pero ministerio, no. Al menos esa es una regla que ha operado aquí en nuestra iglesia desde hace muchos años. Cuando un pastor, cuando un obrero cae por descuido de la gracia del Señor, se tiene que esforzar, se tiene que humillar, tiene que perseverar, tiene que dar frutos, y a su tiempo recibe membresía y el ministerio después de 2 años. Y empieza a colaborar y empieza otra vez desde abajo y en otro lugar. Así ha sido. Y acuérdese de lo que le digo, porque viene tiempo en que nosotros como iglesia vamos a tener que tener firmeza, fidelidad a Dios, obediencia, valor y confianza. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si nosotros queremos que Dios honre nuestra vida, nosotros debemos estar preocupados y ocupados en honrar a Dios. Honrar a Dios. Y el camino de la honra de Dios no es fácil, no es sencillo. Enfrentarse a una ley absurda, resistirla, oponerse, vivir bajo amenaza, estar la vida en peligro, pero al final ser librado. Pero estos 3 decían, y aunque no nos libre, aunque nuestro Dios no nos libre, no vamos a cambiar nuestras convicciones.
No vamos a cambiar lo que creemos. No vamos a cambiar lo que se nos ha enseñado, aunque no nos libre. Pero finalmente Dios los libró y los honró. Le ponía aquel ejemplo de los Estados Unidos, pero es que actualmente en todo el mundo la iglesia cristiana evangélica está viviendo muchas presiones de mucho tipo. La iglesia está viviendo muchas presiones. El mundo, el pecado está presionando a la iglesia, y la iglesia tiene que mostrar un carácter firme y fiel, que merezca la alabanza de Dios, que merezca la honra de Dios. Usted y yo enfrentamos presiones todos los días, en el trabajo, en el hogar. El mundo quiere condicionar nuestro comportamiento, ¿verdad? La corriente de este mundo, el pecado nos asedia, pero nosotros tenemos que mantener una línea de integridad respecto a nuestro Dios. ¿Qué se nos ofrece a nosotros? Sadrac, Mesac y Abednego fueron engrandecidos en Babilonia. Los 12 apóstoles obtuvieron que sus nombres estén en los cimientos de la ciudad celestial, y además el Señor les habló de 12 tronos, uno para cada uno. Pero a nosotros, ¿qué se nos ofrece? Vamos al libro de Apocalipsis, hermanos. Si nosotros mantenemos nuestra integridad delante de Dios, si mantenemos nuestra firmeza, nuestra fidelidad con valor y con confianza, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, gloria al Señor. Bueno, en el capítulo 2, versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Hay recompensas para nosotros, hermanos? Sí, hay recompensas. ¿Habrá honra? Sí. Pero para alcanzar esa honra, ¿qué se necesita? Repetimos: firmeza, integridad, fidelidad a Dios, valor y confianza. Y entonces el Señor nos dará honra. Y como le decía al principio, quizá alguno no la va buscando, pero si tu vida agrada al Señor, aunque no la vayas buscando, está al final de tu camino. Porque Él ha dicho en su palabra, hablando la expresión de la sabiduría, dice: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y amados hermanos, nosotros tenemos que resistir la tentación de honrar a los hombres, de honrarnos a nosotros mismos y de fallar al Señor. Tenemos que mantenernos como Sadrac, Mesac y Abednego. Aunque todos los demás se postraban, ellos se mantenían firmes, de pie. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esto. Mire, los apóstoles reconocían que les hacía falta. Por eso, cuando están bajo la presión tan tremenda, ellos oran al Señor y le dicen: concede a tus siervos que con mayor denuedo hablemos tu palabra. Ellos le pidieron en oración al Señor que les diera valor, que les diera confianza, que les diera esfuerzo. ¿Cuántos le queremos pedir eso al Señor, hermanos? Señor, dame valor,
Dame esfuerzo, dame confianza, dame denuedo para que yo pueda estar firme ante cualquier presión, buscar solamente agradarte a ti, Señor. Vamos a orar. Si alguno quiere venir aquí al altar, vamos a orar al Señor, acercándonos, decir: Señor, yo quiero honrarte, yo quiero agradarte por encima de la corriente de este mundo. Aunque mi vida esté en peligro, aunque esté siendo presionado, quiero honrarte, quiero agradarte. Bendito Señor, en esta hora, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra ha traído a la memoria el ejemplo de aquellos hombres que fueron valientes, que fueron fieles, que fueron íntegros en tiempos de dificultad, en tiempos de peligro, de oposición, de presiones. Sadrach, Mesach, Abednego recibieron de ti la gracia para obedecerte, aunque sus vidas estuvieron en peligro, pero tú los libraste. Pedro y los demás apóstoles también estuvieron en la cárcel, fueron azotados, fueron amenazados, pero no cesaron de predicar tu palabra, no se amedrentaron y se mantuvieron, porque tú les diste valor, porque tú les diste el poder de tu Espíritu Santo. La iglesia de hoy en día, en diferentes latitudes en el mundo, en diferentes lugares del mundo, está enfrentando peligros, está enfrentando oposición, está enfrentando la presión de las corrientes de este siglo, del pecado, de la concupiscencia, de la mundanalidad. Líbranos, Señor, ayúdanos, Señor. Pon tu temor en nosotros, pon tu palabra en nuestro corazón, que la tengamos presente siempre que tengamos que tomar una decisión importante. Sí, Señor, ayúdanos, no por lo que nos vayas a dar en la eternidad como recompensa, sino por lo que ya nos has dado en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Nos has dado salvación, una salvación que tenemos que cuidar, por la cual luchar, por la cual pelear, por la cual contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Haznos un pueblo íntegro, haznos un pueblo fiel, haznos un pueblo valiente y obediente, haznos un pueblo santo, que tenga valor, Señor, para esperar en ti, esperar en tu salvación, esperar en tu justicia, esperar en tu manifestación de misericordia, y recibir un día de ti, Señor, la corona de justicia. Ayúdanos, Señor, porque nuestro corazón muchas veces flaquea, porque nuestra carne es débil, porque nuestro espíritu a veces se amedrenta, pero por eso te pedimos: envístenos de valor, envístenos de confianza, de fidelidad con tu Santo Espíritu, para hacerte ese pueblo agradable, que te honra y al cual tú honras también. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu palabra. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Amén. Amén.